Muy bien, pues vamos a dar inicio con este tema. Y ahí se debe estar compartiendo la pantalla ya. También me pueden apoyar a notificarme si se logra visualizar. Perfecto, gracias, excelente. Pues vamos a dar inicio con este tema porque pues el tiempo está corriendo, estamos en un periodo de transición en el cual nosotros nos debemos ir acoplando a este nuevo cambio fiscal, que recordemos que es obligatorio, es un sí o sí, y hablamos del anexo 20, versión 4.0. En sistema tenía contemplado mostrar principalmente la herramienta de comercial premium. Aún así, sí, a lo mejor tengo que involucrarme con los otros dos sistemas, hablando de comercial Study Pro y con el sistema de factura electrónica. Digo, no lo vamos a ver paso a paso, uno por uno, pero en el caso de comercial premium y factura electrónica, los pasos son similares. En el caso de comercial premium, pues bueno, ya voy a ir notificando técnicamente algunas consideraciones que deben de tener. Y por supuesto, el día de hoy venimos con el ámbito o con el ambiente de enseñar completamente qué es lo que ustedes tienen que realizar para poder aplicar dicho cambio en el sistema de facturación. Recuerden que este cambio es obligatorio. Ya ahorita voy a pasar a las fechas que tenemos asignadas por parte de la autoridad. Entonces, la preocupación que ustedes deben de tener en este momento es, ¿cuento con el sistema o con la versión del sistema que me va a permitir generar ese periodo de transición a la versión 4.0? Y segundo, técnicamente sería, ya estoy solicitando la información a mis clientes que necesito para poder timbrar, porque técnicamente, si ustedes no han solicitado o no han comenzado a recabar esa información, lamento notificarles que va a llegar un punto en donde no van a poder timbrar y van a estar corriendo por esa información. Entonces, el motivo de la sesión es esa, enseñar cómo deben de hacer esa transición o esa preparación en cualquiera de los sistemas y, por supuesto, qué deben de considerar en solicitarle a sus clientes. Recuerden que principalmente los cambios que vienen a esta versión del anexo 20 es específicamente en información que el SAT solicita de los clientes, ¿de acuerdo? Creo que ya quedó muy claro por ahí. Ahora sí que, ¿quién soy? Soy el ingeniero Arturo Santiago, soy el asesor certificado en los sistemas comerciales. Antes de ingresar de lleno al tema, como lo hago en cada sesión, invitarlos totalmente a seguirnos en las redes sociales, porque recuerden que este año ha sido totalmente de cambios fiscales y de algunas facilidades y de algunas situaciones que se han presentado. Entonces, síganos en las redes sociales porque a raíz de algún cambio, de alguna modificación, recuerden que esos son los principales medios por los cuales lo estamos enviando. Por citar algún ejemplo, hace unos días hubo una pequeña facilidad en tiempo de expedición o en tiempo de expedición de complemento carta aporte, que por ahí se ha malinterpretado. Entonces por WhatsApp se manda la información que realmente el SAT va a entender mediante ese medio. Entonces es una pequeña invitación. Recuerden que esas sesiones se graban, se suben al canal de YouTube y pues no está de más seguirnos en las redes sociales de Facebook. ¿Ok? Entonces, la dinámica de dicha sesión es, ¿tienen alguna duda? Con toda confianza la pueden agregar en el chat. La vamos a ir tratando de abarcar durante la sesión y va a llegar un punto en donde probablemente demos un espacio completamente para algunas preguntas que se lleguen a dar. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar ya para no tener más preámbulo, porque aquí el punto es cómo voy a emitir mi CFDI 4.0, qué tengo que hacer en mi sistema, qué debo de solicitarle a mi cliente, etcétera. Entonces, un poquito de historia, no me voy a parar tanto en la parte de historia. Recordemos que a partir de 2017 entró en vigor lo que es el CFDI 3.3. A partir del 1 de enero de 2022, pues nos dice el SAT, tenemos nuevo esquema y a partir del 1 de enero de 2022 puedes utilizar CFDI 3.3 o CFDI 4.0. Entonces nos dice el mismo 1 de enero el SAT, este es un periodo de transición, es decir, tú optas como contribuyente el utilizar la versión 3.3 o bien la versión 4.0.
Entonces, ahorita estamos en ese periodo de transición en donde ustedes como empresa pueden decir, sigo emitiendo enero, febrero, marzo con 3.3, no pasa nada, pero sí debo de considerar que en estos meses me debo de ir preparando, hablando de mi software o hablando de la información, para que cuando sea el uso obligatorio de 4.0, porque se va a dejar de utilizar 3.3, técnicamente yo ya esté listo, que no me agarre a las carreras el recabar la información. ¿Y por qué lo comento? Por ahí tengo un mensaje de personas entrando, me apoyan a validar. ¿Y por qué lo comento? Porque recuerden que el uso obligatorio del CFDI 4.0 entraba a partir del 1 de mayo. Es decir, el SAT nos había dicho en una primera etapa, 1 de mayo, se descontinúa versión 3.3 y sí o sí es únicamente CFDI en 4.0. Entonces ya veníamos un poquito carrereando con las fechas porque ya estamos en marzo y nos sale la primera publicación en donde se expide una facilidad en donde ahora nos dice el SAT, ¿sabes qué? Pues no va a ser el 1 de mayo. Tienen hasta el 30 de junio para emitir CFDI 3.3, ¿ok? Es decir, a partir del 1 de julio, todas tus facturas deben salir en versión 4.0. Entonces, yo me imagino que el SAT se tocó el corazón por ahí, son fechas de cierre, de entrega de lo que son los balances o la información contable, tanto de personas físicas como morales. Entonces, nos da cierta facilidad en donde nos dice, ok, pues no te lo voy a cargar a mayo, te doy hasta junio. Entonces, a partir del 1 de julio, sí o sí, como empresas debemos estar listos para emitir CFDI en 4.0. Esa es la primera información que ustedes deben de considerar, que su fecha límite para tener la versión y tener la información de sus clientes es 30 de junio, porque a partir del 1 de julio se acabó la versión 3.3. Al menos hasta el día de hoy, eso es lo que tenemos entendido por parte de la autoridad. ¿Sale? Ahí tomen apunte de fechas, tenemos hasta 30 de junio. Entonces, ahorita estamos en ese periodo de transición, que el periodo de transición no significa, sigo emitiendo con la versión 3.3, no pasa nada. Realmente el periodo de transición es eso, darnos el tiempo suficiente para preparar la empresa, los software y la información para poder cumplir con esta nueva obligación. Entonces ya vamos a ir viendo los campos adicionales o campos nuevos que nacen. El siguiente punto es, como bien lo comenté, mi software ya está listo. En el caso de los sistemas Compact, ya están listos. ¿Ok? Hablando de factura electrónica, hablando de comercial Study Pro, hablando de comercial Premium, las últimas versiones vigentes las tienen en pantalla, le pueden tomar una captura, una foto. ¿Por qué? Porque recuerden que no únicamente impacta las facturas de tipo ingreso. Hablamos de 5 tipos de CFDI, los cuales van a tener un cambio fiscal. Hablamos de la de ingreso, egreso, traslado, pago y por supuesto de nómina. Entonces, ustedes deben de considerar qué sistemas tienen que estén en la última versión vigente para que puedan tanto preparar la información fiscal como ustedes pueden decidir en qué momento hacer el cambio. Digo, a lo mejor, ¿por qué esperar a la última fecha que el SAT nos da? A lo mejor yo ya estoy listo en mayo y hago mi cambio de esquema en mayo. No necesariamente tengo que esperar a que llegue junio. Sí, por ahí nos decían en algún momento, ¿por qué esperar a correr en el último momento? Mejor a lo mejor un mes antes, 2 semanas antes, hacer el cambio de esquema y comenzar a facturar, ¿no? Con el nuevo esquema para que nosotros vayamos conociendo de qué se trata. Entonces, ahí les dejé las versiones que ya emiten actualmente la versión 4.0. Y por supuesto, recordemos que también impacta a los sistemas contables o a los sistemas de descarga de XMLs. ¿Por qué? Porque como es un CFDI o un XML con una versión diferente, si yo tengo una versión menor de contabilidad, pues no puedo cargar un XML que un sistema no va a reconocer. Es una estructura de XML, pero con información diferente, información adicional. Entonces, si tienes una versión menor de contabilidad, lo primero que van a tener es, no puedo cargar mis XMLs a contabilidad porque realmente contabilidad no está listo o está preparado para reconocer esa estructura nueva que la autoridad publicó. Entonces, consideren que también aplica en todos los sistemas, tanto contables,
llámese Compaq o llámese otra marca, y por supuesto los software que ayudan a la emisión de dicho documento. Entonces, de igual manera dejo la versión por ahí para que la puedan considerar. Y bueno, muchas personas aún no identifican qué versión tienen. Recuerden que en el caso de factura electrónica, nómina, contabilidad, factura electrónica, vamos a encontrar en la parte superior este menú de ayuda, en donde vamos a poder ingresar a la función de acerca de, y el sistema nos va a aperturar una nueva ventana en donde nos indica qué versión de nuestro sistema tenemos. Y en el caso de Comercial Study Pro, una vez que ingresamos de manera default, nos manda lo que es la versión. Entonces, es un poquito más práctico en Study Pro, pero sí deben de considerar las versiones que previamente notificamos. Entonces, ya hablamos de lo que es sistemas, que mi sistema está listo, cosa que Compaq está completamente listo para dicho cambio. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios de versión 3.3 a la versión 4.0? Ok, permíteme un segundo. Eh, Permítame un segundo. No. ¿Me logran escuchar? Gracias. Disculpen, pasé trayendo un cable, no me percaté, pensé que había perdido conexión por un momento. Entonces continuamos. Entonces, regresando al tema, o recapitulando un poco, es ¿qué cambios hay de 3.3 a 4.0? Porque legalmente hablando, el sistema no va a variar en funcionalidad. El botoncito de nuevo va a seguir existiendo, el agregar partidas o el agregar productos o servicios va a seguir de manera similar, pero sí hay campos nuevos que nosotros debemos identificar que el sistema sí o sí me va a solicitar para poder timbrar. Que si no cuento con ese campo, no voy a poder timbrar. Que si no genero mi documento acorde a cómo me lo pide el SAT, no voy a poder timbrar. Entonces, es de ahí donde viene parte de la frustración que es no puedo timbrar y no puedo timbrar. Entonces, es aquí lo que venimos a ver a detalle. Esa va a ser la funcionalidad, o me va a ser la funcionalidad, darle los tips de soporte, darle los tips como implementador que hemos identificado de la versión 4.0. A lo mejor más de uno ya comenzó a timbrar con 4.0 y no me van a dejar mentir que hablando del campo del receptor ha sido bastante complicado por todas las reglas de validación que el SAT agregó. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de campos nuevos, no son campos de gran impacto. Son campos que algunos ya se venían utilizando, sin embargo, al día de hoy lo que nos dice el SAT es, ok, quiero esta misma información, pero con esta regla nueva. Por ejemplo, en el caso del emisor, nos va a solicitar nuevos campos. En el caso del receptor, de igual manera nos va a solicitar nuevos campos. Para ser preciso, en el caso del receptor, que sabemos que es nuestro cliente, el SAT nos va a solicitar el régimen fiscal, nos va a solicitar lo que es el uso del CFDI correspondiente al régimen fiscal. ¿Sí? Existen nuevos campos para la parte de impuestos que vuelvo a aclarar en este punto. No significa que vayamos a trabajar más. Esto ya el sistema lo genera por sí solo. ¿Sale? Existe un nuevo campo que al SAT lo va a ayudar a identificar si existe una operación de exportación temporal o no aplica exportaciones temporales en algunos documentos. Son campos nuevos que la autoridad requiere para poder hacer los diferentes análisis. ¿Ok? Existe un nodo nuevo, ¿sí? Para que puedan identificar si, no sé, las operaciones, por ejemplo, amparan objetos de impuestos indirectos. Y por supuesto, va a incorporar nuevos apartados para reportar información de operaciones en público general. Ya vamos a llegar a la regla de público general que está bastante interesante y que ha causado muchísima confusión. Entonces, la idea del seminario también va a ser
pues brindarle la información para que no tengan este tipo de situaciones. Nuevas reglas, es decir, el SAT comienza a validar que la información que se envíe sea de acuerdo a lo que ellos tengan. Entonces, una de las reglas que más nos impacta es la validación de nombres. Ya voy a llegar a ese punto donde vamos a especificarlo un poquito más claro y pues nuevas reglas nos indican que debe existir nuevas asociaciones del CFDI, nuevos catálogos y por supuesto el cambio en el proceso o en el esquema de cancelación que se le añade un nuevo nodo que es el motivo por el cual estamos cancelando. Entonces, hablamos de 4 apartados, los vamos a segmentar en 4 apartados, que ese es el principal cambio. Vuelvo a repetir, hablando de manera operativa dentro del sistema, es mínimo el impacto. Realmente lo que tenemos que hacer es proporcionarle la información que el SAT me solicita para poder timbrar. En el caso de las reglas, pues técnicamente es que si se cumple la condición que el SAT nos solicita, el timbrado pasa. Caso contrario, si no se cumple la regla que el SAT interpone, el timbrado no pasa. Por ahí me decía alguien, oye, es que el sistema no me validó el nombre. Desgraciadamente, esto es una regla de la autoridad, no del sistema, por lo cual es importante que sí aclaremos en este momento y ustedes puedan identificar de mayor facilidad de dónde pueden obtener o pueden evitarse este problema en las validaciones. Entonces, vamos a iniciar en la parte de configuración del sistema. Por ejemplo, vamos a hablar o vamos a dividirlo en 2 puntos. CFDI de ingreso y complemento de pago. Vamos a iniciar con esos 2 de inicio. Lo que yo debo hacer en mi sistema es prepararlo para la información que se va a agregar al XML, sea versión 4.0. Entonces, el sistema me lo va a dividir en la parte de conceptos. Voy a habilitar un pequeño puntero por acá. Me lo va a dividir en 3 puntos. Primero, que tengo que asignar una plantilla para el CFDI 4.0. Recordemos que si hay campos nuevos, por supuesto, en mi representación impresa, sí o sí, deben visualizarse esos campos, porque los contribuyentes lo van a solicitar. Sí, el segundo punto sería la plantilla de formato digital para el complemento de pagos versión 2.0. Ya lo comentaba hace un momento, son nuevos campos, por lo que nuestro formato de complemento de pago también debe de mandar a llamar esa información. Entonces, ahí abarcamos 2 puntos, cosa que el sistema ya trae de manera default. Trae unos formatos estándar. ATI también está trabajando los formatos estándar de manera visual para que ustedes puedan contemplar esos nodos nuevos y notificarle al sistema mediante una configuración que vamos a dejar de expedir versión 3.3 y ahora vamos a expedir versión 4.0. El proceso se realiza muy sencillo. Desde el apartado de configuración, opción conceptos, ahí vamos a ingresar al concepto que nosotros necesitamos modificar en el sistema para que ya no sea CFDI 3.3 y ahora sea 4.0. Y en el caso de una utilería que tenemos en el apartado procesos, encontramos una utilería que se llama revisión de catálogos en base al SAT, opción conceptos, en donde nosotros vamos a poder identificar qué concepto está configurado y cuál no. Entonces vamos a realizarlo en conjunto del sistema para que no se me pierda. Voy a finalizar un momento la presentación. Me voy a mover tantito a mi sistema de comercial premium. Y pues bueno, aquí está una empresa que todo está en versión 3.3, hablando de facturas, de complementos de pago, etcétera. Entonces, en este punto mi empresa está en el mismo proceso de ustedes. Si ustedes tienen versión 3.3, lo mismo está mi empresa. ¿Cómo le digo a mi sistema entonces que mi factura 3.3, que se llama crédito matriz, ahora sea 4.0? Muy sencillo. En configuración, en el apartado conceptos es donde vamos a realizar esa modificación. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el sistema? Primero, mediante la función F3, le indico al sistema, pues fíjate que necesito localizar mi concepto de factura. En este caso, vamos a trabajar con el de factura 3.3 crédito matriz. Y lo que vamos a hacer es configurar mi concepto para que sea 4.0, es decir, que toda factura a crédito que emita con el domicilio del CEDIS o de la matriz ya no sea 3.3, ahora que sea 4.0. Un tip, en mi caso, yo agrego en el nombre de mi concepto
el prefijo para que lo pueda ubicar con mayor facilidad. Entonces le digo al sistema, ya no vas a hacer 3.3, hago el cambio a versión 4.0 y la siguiente configuración, porque lo único que tenemos que hacer, como bien dijimos en la diapositiva, es cambiar la plantilla y cambiar el esquema. Entonces nos vamos a mover a la pestaña 6 de comprobante fiscal digital y lo que le vamos a indicar al sistema en el apartado versión del anexo 20 del SAT es decirle, tienes 3.3 asignado actualmente y te voy a modificar a versión 4.0. Con eso, cuando yo trate de emitir una factura, ahora sí ya no va a salir en versión 3.3, ya va a salir en versión 4.0 y eso es toda la configuración. No hay mayor configuración en el sistema más que tenerlo actualizado, claro. Entonces, una vez que apliqué el cambio, lo siguiente a realizar es mi plantilla de formato digital. Bien comentaba hace un momento, hay campos nuevos, por lo cual es importante que esos campos nuevos se visualicen dentro de mi representación impresa. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es ubicar una representación impresa. En este caso, yo tengo CFDI 4.0 genérico. Y con esto terminé de configurar mi concepto. Eso es todo. No hay mayor configuración. Me llevé menos de 2 minutos entre la explicación, pero esa es toda la configuración que ustedes van a tener que realizar en el sistema para poder emitir el CFDI 4.0. Hablando de preparación del sistema, nos falta la preparación del cliente, claro, ahorita vamos a pasar a ese punto. Ahora lo importante aquí es la segunda herramienta que les comentaba, la de procesos, revisión de catálogos en base al SAT, opción conceptos. ¿Para qué me sirve esa herramienta? Si me voy a procesos, revisión de catálogos en base al SAT, al apartado conceptos, esta funcionalidad me va a permitir identificar cuáles de mis conceptos ya están modificados a CFDI 4.0. Por ejemplo, aquí me dice que el concepto de factura crédito matriz ya está configurado para poder timbrar con versión 4.0 y el mismo sistema me notifica cuáles aún pertenecen a versión 3.3. Entonces, como usuario, es importante identificar, oye, ¿ya terminaron de configurar todos los conceptos que utilizamos a 4.0? Sí, ok, adelante. Sin embargo, como a lo mejor es un poco complejo el ir uno por uno, tenemos esta funcionalidad que a mí me va a permitir poder visualizar o detectar qué concepto me falta por actualizar o por modificar. Entonces, hay un pequeño tip que ustedes pueden considerar. Entonces, el sistema ya está listo para configurar lo que es factura o emitir facturas en versión 4.0. Sí, me parece que lo tengo dividido más adelante. Si no, más adelante vamos a ver. Sí, lo de rep ya lo tengo más adelante considerado. Entonces, de momento solo vamos a considerar facturas. Entonces, ya está listo mi concepto. Ya puedo emitir facturas a crédito en versión 4.0. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, la configuración de catálogos. Entonces, ¿qué debo de considerar? Mi sistema ya está listo, está actualizado, está configurado, entonces ya quiero expedir CFDI 4.0. ¿Qué me pide el SAT? Primero, primera regla en base al emisor. El nombre del emisor el valor del atributo del nombre del emisor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos, no cancelados en el SAT. Es decir, mi RFC tiene que estar vigente y tiene que estar tal cual me tiene dado de alta en el SAT, tal cual tengo que estar en el sistema. ¿Ok? Por ejemplo, el nombre del emisor, esta es una regla de validación, debe capturarse conforme se encuentra en la constancia de situación fiscal, si es una persona moral, o una constancia de situación o cédula de identificación fiscal, si es una persona fiscal, una persona física. Entonces, ¿qué me dice el SAT? Oye, si tú como empresa, en mi empresa se llama International Shimbo y Sabores SADCB, ¿sí? Tal cual lo tengo configurado en el sistema, tal cual tiene que aparecer en el SAT. ¿Qué pasa con esta regla? Me voy a ir al sistema, le vamos a decir que, por ejemplo, yo le puedo decir que sabores está en minúscula, ¿sí? O puedo agregar un espacio, una coma, un punto, etcétera. Entonces, si yo tratara de emitir un CFDI en versión 4.0 con este nombre, me va a marcar error. Porque la primera regla del SAT para el emisor es tal cual estás en la lista de los contribuyentes del SAT,
o tal cual te encuentras en el documento que te expide el SAT, tal cual debes estar en el sistema. Entonces, por ejemplo, yo sé perfectamente que el SAT me tiene dado de alta con todo mayúsculas. Sabores. Vamos a poner sabores. Y agregamos el SA. Así tendría que estar con puntos, comas, mayúsculas, minúsculas, de igual forma a cómo me tiene capturado el SAT. Esa es la primera regla. ¿Ok? Ahora, ya voy a pasar un poquito, a lo mejor me estoy adelantando, lo quería dividir, pero el régimen de capital variable, que es el famoso SADCB o el SADRLCB, etcétera, desaparece. En versión 4.0, esto desaparece totalmente. Al día de hoy, el SAT, la regla que agregó, que entró en vigor a partir del 5 de febrero, fue el régimen de capital variable no se debe de agregar en las facturas. Entonces, si tenía el SADCB, lo eliminamos. ¿Por qué? Porque el SAT me identifica como Internacional Shimbo y Sabores, y eso es lo que dice mi constancia de situación fiscal. Entonces, de esta misma forma, lo tengo que agregar en mi sistema, porque el sistema va a llegar, va a cotejar contra la plataforma del SAT, está tratando de timbrar Internacional Shimbo y Sabores de SADCB, y el SAT lo primero que va a hacer es, oye, el régimen de capital variable te hace diferente a cómo tengo dado de alta, y va para atrás. Primer error de timbrado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a tener que consultar la información de cómo nos encontramos dados de alta ante el SAT para que tal cual se dé de alta en mi sistema. Muchos nos solicitaron por ahí, oye, que el sistema mande a llamar la información en base al RFC. Hubiera sido una funcionalidad padrísima, pero desgraciadamente por datos o privacidad de datos, no nos fue autorizado ese cambio por parte de la autoridad. Ok, me preguntan qué pasa con aquellos emisores cuyo nombre rebase la cantidad de caracteres permitidos en el programa. Qué excelente pregunta. En el apartado de configuración, empresas, debajo de Comercial Premium, por ejemplo, tenemos un campo que se llama nombre largo, entonces yo le puedo agregar Internacional Shimbo y Internacional Shimbo, Internacional Shimbo. Tenemos un apartado o un campo en donde básicamente podemos agregar una mayor longitud de información, hablando de Comercial Premium. Sin embargo, esta funcionalidad también se encuentra en factura electrónica. Me voy a cambiar a factura electrónica, configuración, definir empresas, y por aquí tenemos la funcionalidad de nombre largo. Entonces yo le puedo decir aquí a mi empresa que se llama International Ship. ¿Ok? Es decir, puedo manejar dos nombres, uno para, no sé, ubicarlo de manera referencial y uno en base a donde puedo capturar la información de manera extensa dentro de mi sistema. Entonces, esa funcionalidad ya se viene manejando desde tiempo atrás con el sistema. Considero o recomiendo hacer uso de este campo. ¿Ok? Eso es lo primero. Vamos a regresar nuevamente a la presentación. Me dice el SAT, oye, también necesito el código postal. Recabando un poquito de información, recordemos que el domicilio fiscal de las empresas desapareció en el anexo versión 3.3. Sin embargo, el código postal sí ha seguido existiendo para el caso del emisor. ¿Sale? Entonces, es importante de igual manera que dentro de la información de mi empresa tengamos capturada la información en el campo número 2 de dirección, en donde con un código postal que tenga capturado voy a poder emitir sí o sí mi comprobante fiscal. De lo contrario, actualmente no es posible emitir una factura tanto en versión 3.3 como en 4.0 sin el código postal. Entonces, esto es algo que ya venían manejando. No hay una mayor complicación en este caso. ¿Sale? Y en el caso del régimen fiscal, pues como algunos regímenes fiscales se actualizaron, recuerden que mi empresa debe de tener asignado el código del régimen fiscal. ¿Cómo pueden identificar que tienen capturada esa información? De igual manera, en el apartado, permítanme un segundo, esta ventanita de Zoom no me deja trabajar. Voy a moverlo un poquito para abajo. Ok, de igual manera, en el apartado configuración, redefinir empresas, ustedes tienen que identificar que tengan su RFC y por supuesto que tengan asignado un código del régimen fiscal asignado.
Una recomendación, en este campo no se puede escribir. Pulsen la función F3 y seleccionen técnicamente el régimen fiscal correspondiente a su empresa. ¿Sale? Porque muchas veces nos ha pasado que capturan, tratan de timbrar, pero como internamente el sistema manda un código, cuando ustedes ubiquen esta función de F3, siempre seleccionen la opción correspondiente mediante esa función. ¿Ok? Con esto que nosotros hicimos de tener el nombre, la dirección y técnicamente el régimen fiscal, mi empresa ya está lista para emitir CFDI en versión 3, en versión 4.0. Ya me confundo entre tanto cambio que ha existido. ¿Ok? Entonces, aquí mi empresa y mi sistema ya está listo. ¿Qué me falta? Me falta la información del cliente, es decir, del receptor del documento. Entonces, vuelvo a notificar. Existen campos nuevos, validaciones nuevas, y la primera validación es que el nombre o el atributo de ese nombre pues, se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. En pocas palabras, que se encuentre vigente. El segundo o la segunda regla es, oye, el nombre bueno, en este caso es del receptor, debe capturarse conforme a cómo se encuentra en la constancia de situación fiscal, en el caso de que sea una persona moral, o bien una constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal en el caso de que sea una persona física. Y es aquí donde inician los dolores de cabeza para muchos, porque actualmente esto no era validado, ¿sí? En mi catálogo de clientes, técnicamente yo podía agregar, por ejemplo, My Business en mayúsculas, en minúsculas, con un punto, con un acento, con una coma, y esto no me lo validaba la autoridad. Entonces, con esta regla, sí nos vienen a hacer muy cuidadosos en cómo capturamos la información. Y yo sé que esto le va a pegar muchísimas empresas. ¿Por qué? Porque normalmente si tenían 2 o 3 capturistas o de repente capturamos en minúsculas y minúsculas, significa que sí o sí debemos de validar esta información porque de lo contrario no vamos a poder timbrar. Entonces, la recomendación tanto de Compact como de ATI es solicita la constancia de situación fiscal o la cédula de identificación fiscal a tu cliente para que no caigas oye, va con comas, sin acento, con acento, etcétera. Entonces, tal cual venga el documento fiscal de la autoridad, tal cual lo tengas que capturar en el sistema. Entonces, fíjense que para ese punto nosotros hemos estado otorgando un material, a lo mejor alguno u otro no lo tiene todavía, pueden solicitarlo por el WhatsApp de ATI, que es un pequeño PDF, voy a minimizar todo eso. Es un pequeño PDF en donde tenemos estos datos, por ejemplo, datos del receptor del CFDI 4.0, y esta información lo que hace es aperturarme esta página de internet, en donde indicamos cómo pueden descargar la cédula de identificación fiscal y la constancia de situación fiscal mis clientes o incluso nosotros mismos como empresa, porque si tengo proveedores, lo ideal es, oye, proveedor, te envío mi cédula o mi constancia para que me puedas expedir mi documento en versión 4.0. Es decir, viene desde el paso de dónde debo de ingresar, qué información debo capturar para poder descargar dicha cédula. Recuerden que en la cédula viene el nombre tal cual el SAT nos tiene dado de alta, viene el régimen, viene el código postal. Entonces lo que podemos hacer es, necesito mi factura, te envío mi constancia de situación fiscal para que me puedas expedir el documento correspondiente. Y de igual manera o de manera viceversa, oye, cliente, necesito expedirte tu factura, envíame tu constancia de situación fiscal para que yo te pueda expedir el documento correspondiente. Porque de esa manera se van a percatar el cómo fue dado de alta por parte de la autoridad, el cliente o en este caso nosotros mismos. ¿Sale? Viene el proceso, tanto de cédula como de constancia, es el mismo proceso de ingresar a la página del SAT. Y pues bueno, lo importante ahí es que tal cual venga en esa constancia, tal cual lo tengamos que dar de alta en nuestro sistema. Otra recomendación antes de cambiarme de pestaña es que en esta cédula fiscal viene un código QR. ¿Sí? Muchas veces nos mandan una imagen y no se logra apreciar bien, entonces también pueden escanear el código QR a modo de que
Una vez que se aperture ese código en su equipo de cómputo o en su teléfono, ustedes van a poder ver la información correspondiente de la empresa a la cual le van a expedir el documento. Entonces, de esa manera, pues se van a ahorrar el tiempo en estar escribiendo, porque si tienen el link o tienen la cédula como tal, pues seleccionan, copia y pega. ¿Ok? No vamos a estar cayendo en la situación de adivinar. Y por supuesto, el código postal. Antes este campo no existía para el cliente, ahora ya es obligatorio. ¿Qué me dice el SAT? Oye, independientemente del nombre que tengas del cliente, porque debe ser tal cual lo tengo dado de alta en mi base de datos, ahora necesito el código postal del cliente. Y fíjese que de esto sí nos ha pasado una serie de casos muy interesantes, porque como el código postal también se valida ante la autoridad, ¿sí? Eso va a ser un caso muy común en personas físicas. Se cambiaron domicilio y dice, oye, expídeme mi factura a este código postal. Y caemos en la discrepancia de que, no sé, yo le solicité un código postal diferente, pero el SAT tiene un código postal. Entonces, ¿a qué nos va a obligar la autoridad? Que técnicamente tenemos que sí o sí ir actualizando o actualizar la información del domicilio en donde está mi empresa. Me cambio de domicilio, normalmente lo que hacían era cambiarse y listo, comenzamos trabajando y seguíamos recibiendo facturas. Entonces, muchas veces la autoridad con este tipo de situaciones era, oye, pues llegué a buscar al contribuyente y ya resulta que ya no está en ese negocio. Entonces comienzan las situaciones de búsqueda por parte de la autoridad, pues ahora con el código postal y con esta serie de validaciones, no me van a poder expedir una factura si no he actualizado mi código postal dentro de la página del SAT o dentro del portal del SAT. Entonces, cuidado empresas de personas físicas, porque a lo mejor son las que tienden a cambiar un poquito más de domicilio, también las personas morales, pero cuando ustedes llegan a cambiar de una dirección fiscal, traten de ir actualizando de inmediato la información para no tener este tipo de inconvenientes. ¿Ok? También nos comienzan a solicitar el régimen fiscal, en donde el SAT me dice, ok, ya tengo el nombre, ya tengo el RFC, ya tengo el código postal, pero también necesito el régimen fiscal. Entonces, es algo que le debemos de solicitar al cliente. Oye, cliente, ¿cuál es tu régimen fiscal? Ah, el 601, por situar un ejemplo, ok, comenzamos a capturar, pero vuelvo a mencionar, si el cliente te evita ese tipo de situaciones y te envía la cédula, en la cédula está toda la información que necesitas, ¿sale? Y el uso del CFDI, porque ojo por ahí, pero el uso del CFDI, que era P01 por definir, desaparece en la versión 4.0. Y ahora es importante solicitárselo al cliente porque no todos los regímenes fiscales van a poder hacer uso de todos los usos de CFDIs. Por ahí ya se comienzan a subclasificar. Entonces, esta información, hablando del receptor, sabemos que es del cliente, cosa que nosotros debemos de dar de alta en nuestro sistema de comercial premium. Por ejemplo, nos vamos a ir al sistema de comercial premium y lo primero que voy a indicar, se me ocurre que está AT Asesores en Tecnología Integral y notificarle al sistema, oye, AT Asesores en Tecnología Integral, hasta este punto, de esa manera aparece en su cédula de identificación fiscal. Entonces, el SADCB, por decirlo así, sale sobrando. ¿Qué hacemos? Borramos el SADCB y listo. Con esto ya tengo dado de alta a mi cliente de la misma forma que lo tiene dado de alta el SAT. Ahorita voy a pasar un tip. Voy a hacer este ejemplo nada más de la captura de la información del cliente y les voy a pasar un tip que créanme que les va a subir o le va a servir muchísimo hablando de CFDI 4.0, de esa transición. ¿Ok? Entonces, listo el nombre, listo el RFC. Recordemos que otro de los datos obligatorios es el código postal. Entonces, en el apartado domicilio, tengo que corroborar que se tenga o que se cuente con un código postal capturado y, por supuesto, que el cliente sea quien me indique o que la cédula de identificación fiscal sea la que me indique el código postal, porque si yo le agrego uno diferente, puedo tener un error en el proceso de timbrado, derivado que este código postal es el que debe tener el contribuyente dentro de la base de datos del SAT. Eso ya es situación ajena a nosotros como emisores, pero si el contribuyente no ha actualizado su información, no le vamos a poder expedir la factura como no nos llega a solicitar. Entonces ya tengo régimen, ya tengo código postal, ya tengo nombre, ya tengo RFC, en donde capturo el régimen fiscal.
En la pestaña de emitir, enviar, nosotros vamos a encontrar una funcionalidad nueva. Cabe señalar que no sé si se está visualizando ahí. Voy a cambiar nuevamente la pestaña de Zoom. Tenemos una funcionalidad nueva que se llama régimen fiscal, en donde le tengo que marcar a ATI, decirle, oye ATI, ¿cuál es tu régimen fiscal? Oye cliente, ¿cuál es tu régimen fiscal? Porque te voy a expedir la factura. Entonces, ahí es donde solicitamos ese dato. Vuelvo a comentar en este caso, muchas de estas preguntas nos las vamos a ahorrar si le solicitamos dicho documento a mi cliente. Entonces, aquí vamos a tener que seleccionar el régimen correspondiente a lo que tenga asignado mi cliente en el SAT y por supuesto utilizar un uso de CFDI. ¿Por qué? Porque en el caso del P01 desaparece totalmente. Entonces, con esta información ya estoy listo para poder expedir mi primera factura en versión 4.0. Se vio tedioso porque voy explicando campo por campo, pero si yo tengo mi constancia de situación fiscal, es algo que no me va a llevar más de 2 minutos en corroborar. En mayúsculas, en RPC, en código postal, por eso es la recomendación que venimos haciendo. Ok, tengo un comentario acá. Dice, a los códigos postales algunas colonias o fraccionamientos. Sí, desgraciadamente, entre autores, no sé cómo se lleve esa información y el SAT no reconoce muchas colonias. Desgraciadamente es una situación fiscal o interna. Sin embargo, cuando hablamos del domicilio, lo único obligatorio por parte de mi cliente es el código postal. Yo puedo dejar la colonia en blanco, puedo dejar la calle en blanco. Técnicamente lo que el sistema me va a validar es únicamente código postal porque es el único dato obligatorio. Entre mayor información agregue, pues mi documento se puede ver más presentable, lógicamente, pero en este caso, lo único obligatorio va a ser el código postal. Es importante que debo aclarar porque la colonia pasa a ser un dato no requerido. Incluso dentro del XML, lo único que se va a reflejar es el código postal de mi cliente. Calle, número, estado, hablando de colonia, todo eso no aparece. La única información fiscal va a ser código postal. Entonces, con eso estamos listos para expedir documento de tipo ingreso o facturas de tipo ingreso en versión 4.0. No es una configuración compleja, no es una situación tediosa, porque el sistema viene práctico para hacer las modificaciones. ¿En dónde va a estar el dolor de cabeza para muchos contribuyentes? Como les decía, si por ejemplo nos dictan la información vía telefónica y confundimos una letra, lo agregamos en minúscula o mayúscula, ahí es donde vamos a tener el tipo de situaciones de error, no puedes timbrar porque el RFC no, porque el nombre del receptor no es igual al RFC o cómo se tiene dado alta en el SAT. Entonces, es ahí donde vamos a tener ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y como les comentaba, el régimen de capital variable fue eliminado. Eso se publicó el 27 de enero y Hola, hola, ¿logran escucharme? Sí, Se me, se me se quedó, logra escuchar. ok, se me quedó congelado Arturo, ahorita válido. Sí. Ya saben, problemitas con nuestros proveedores de internet. Tenemos dos, pero a veces los dos se juntan y, bueno, ya sabrán. Ok, permítame, estamos validando la conexión. Esperamos que esté de vuelta. Confírmenme nada más si logran escucharme. Sí, Eh, se logra ok, escuchar usted. bueno, entonces permítanos un segundo, estamos aquí validando con el IGE. Es curioso porque estamos en el mismo lugar y solo se desconecta uno. Permítame un segundo en lo que se reincorpora a la sesión. ya estoy de vuelta. Definitivamente nuestros proveedores de internet
Nos dejan en mal. Ok. ¿Me confirman si pueden escuchar nuevamente, por favor, Lick? Sí, a mí me marca conexión inestable ahorita. ¿Nos logran escuchar Ok. Bueno, les pedimos una disculpa, digo, esta parte sí es algo que no controlamos, ya está de vuelta Nick. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar porque ahí, como bien comentaba Lick Jorge, cosas del Internet de México, ¿no? Entonces, les comentaba, el 27 de enero se dio a conocer este cambio, es decir, ya había entrado en vigor el 4.0 y el SAT dice, pues vamos a hacer una adecuación todavía. Entonces, el 27 de enero nos notifican que el régimen de capital variable se eliminaba tanto de emisores como receptores y que eso entró en vigor a partir del 5 de febrero. Entonces, deben de considerar que si en nuestra constancia aparece ATI asesores en tecnología integral SADCB, pues el régimen de capital variable, que es el SADCB, se elimina. Únicamente debe aparecer lo que es el nombre comercial o el nombre o la razón social como tal. Durante esas fechas se tuvo detalles porque el SAT estaba aplicando los cambios y muchos sistemas no nos dejaba timbrar, sí nos dejaba timbrar. Entonces hubo una serie de situaciones bastante interesantes que cabe señalar que las reglas las pone la autoridad y el sistema tiene que cumplir con esas reglas. Entonces ya fue que se fueron coordinando y salió la publicidad o la publicación que a partir del 5 de febrero es donde ya se iba a validar esa parte. ¿Por qué lo comento? Porque ahorita ustedes pueden decir, voy a expedir versión 3.3 y mi cliente me pide que en su factura 3.3 salga el SADCB. Oye, pero ya quiero preparar mi sistema para el 4.0 y no quiero estar borrando la información en el momento. ¿Cómo le notifico al sistema que esté listo para poder timbrar en versión 3.3 y en versión 4.0? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer en el sistema es, por ejemplo, en el catálogo de clientes, tomando el caso de ATI Asesores, el sistema cuenta con dos campos, el de nombre y nombre largo. Si el sistema llega a identificar que en nombre largo tenemos SA de CB, lo que se va a mostrar al generar documentos es esta información, el de nombre largo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo lo dejo de esa forma? Cuando emito una factura, va a agregar el SA de CB. Pero de esa forma ya está listo mi sistema con el nombre el cual me pide el SAT en versión 4.0. Es decir, puedo hacer esto, ir preparando uno por uno y cuando ya llegue el momento de hacer el cambio, ya nada más regreso al cliente y le digo borrar. Entonces, en ese momento el sistema me deja tomar el SASB y únicamente toma el dato de no. Eso lo recomiendo porque el catálogo puede ser extenso. No es un cambio que vaya a quedar de un momento a otro. Y recordemos que dependemos que el cliente nos envíe la constancia. Entonces, si mi cliente tarda 3 días, pues 3 días va a estar en espera a ese cliente. Mientras tanto, podemos avanzar con el resto de información. Creo que en el caso de las empresas o las personas morales son las más complejas. En el caso de las personas físicas, pues realmente es capturar la información. En el caso de las personas físicas, como no contienen un régimen de capital variable, no nos debemos de preocupar únicamente por tener el nombre de manera correcta como lo tiene el SAT. Entonces, eso es un dato un tip que les puedo proporcionar para la emisión de los documentos correspondientes. Muy bien, entonces, ya vamos a pasar a la elaboración. Oye, ¿cómo se va a crear una factura en versión 4.0? ¿Qué tan complejo es? Ok, aquí tengo una pregunta. Excelente el caso porque justo estamos hablando de clientes. Entonces es una pregunta, dice, tengo un cliente con nombre largo. Trato de timbrar, pero me dice que no corresponde al RP. ¿No es porque debería estar en el campo de arriba? No necesariamente. Si mi cliente va a entrar nuevamente, por ejemplo, el caso de International Shim. Si mi cliente está de esta forma y
con el campo de nombre largo está de esta forma, cuando se genere la factura, el sistema va a considerar siempre el campo de nombre largo. Es decir, este campo tiene prioridad sobre el primero. Entonces, ¿en qué momento el sistema va a tomar el primero? Cuando un nombre largo esté en blanco. Pero si yo tengo información en nombre en largo, el sistema no considera el primer campo de nombre, considera el segundo. Ok, voy a continuar la grabación por acá porque nuestros proveedores de internet sí nos están fallando un poco. Ok, entonces, respecto a esa pregunta, es eso. Ahora el error. Oye, tengo un problema porque el error específicamente dice que el nombre no corresponde al RFC. ¿Por qué? Porque el sistema está validando que esta información, o en su debido caso, esta información esté de manera idéntica a como lo pide el SAT. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Oye, cliente, pásame tu cédula de identificación fiscal porque no me sale la factura. Y es ahí donde nos envían el documento. Vuelvo a repetir. En esa constancia viene este pequeño código QR. Ese código QR es el que a mí me ha sacado de apuros porque escaneas el código y de manera inmediata te apertura una página del SAT en donde viene la información. Entonces, para evitar la captura, mi recomendación y quitarse el dolor de este tipo de errores es copias la información de la misma página o mismo portal del SAT y lo pegas al sistema. Porque yo puedo agregar el nombre, me pasó hace unos días que agregué por error, eso fue error mío, agregué doble espacio de manera visual, ni siquiera lo lograba identificar. Entonces, esto es una situación que si me llevó 30, 40 minutos el identificar de dónde está mi error, si lo capturé tal cual, hasta que obtuve el código QR, lo leí y lo cotejé contra la página del SAT, me percaté que tenía un espacio adicional. Y suele pasar. O sea, un espacio es algo que difícilmente vas a lograr visualizar. Es por eso la situación que les digo, solicítenla. Se van a evitar de errores. Se van a ahorrar trabajo porque ahí viene todo. Entonces, si tienes el código QR y lo lees con un teléfono, te va a dar el link y ahí vas a poder copiar porque básicamente estás obteniendo el nombre del portal del SAT. Entonces ya nada más copias y pegas. Eso es mi recomendación. Ya pasé por ese tipo de errores, créanme, y no se lo deseo a nadie. Entonces, ahí está mi tip para que ustedes puedan evitarse el dolor de cabeza para la emisión de documentos. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo sin régimen de capital variable, porque recordemos que caso contrario no voy a poder timbrar. Y listo. Ya está lista mi sistema, mi configuración y mis clientes para poder expedir factura. Les indicaba que íbamos a pasar a la generación de documentos. En la generación de documentos, vamos a hablar de dos campos extra. Exportación temporal y objeto de impuesto. Esos son campos nuevos que la autoridad, y cabe señalar que nosotros no vamos a estar configurando, agregando, realmente en automático la de exportación temporal se va a habilitar. Por default, el sistema agrega la clave 01 a las facturas nuevas. Es decir, cuando yo genero una factura nueva, por default tiene el campo de no aplica, porque es lo más común. Genero factura y no aplica, genero factura y no aplica. ¿Cuándo tendría que hacer el cambio? Oye, voy a generar una factura, pero esta vez es una exportación temporal, yo voy a tener que habilitar un pequeño check para que me habilite, me indique el sistema. Ah, es una exportación temporal. Pero la clave 2, ¿cuándo se va a agregar? El sistema está configurado para que cuando ustedes generen una factura de comercio exterior, con el complemento comercio exterior 1.1, es cuando se agregue de manera automática la versión 2.0. O bueno, la clave 2, que es operación definitiva. A diferencia de otros sistemas, que cada que generes un documento tienes que irte a ese apartado, en el caso de Compact, nos vamos a ahorrar esa situación. ¿Ok? Entonces,
El caso de objeto de impuesto tampoco es algo que ustedes tengan que estar llenando. El sistema lo va a generar en base a la configuración de mi producto o de los impuestos de mi producto. Entonces, esas ya son funcionalidades internas del sistema, porque sería muy complejo el estar habilitando, deshabilitando esos datos. Entonces, aquí lo que vamos a realizar ahora es un documento en versión 4.0. Entonces, ¿cómo genero un documento? Primero, nos vamos al concepto que previamente configuramos, que es factura 4.0 crédito matriz. Le indicamos al sistema, oye, voy a generar un nuevo documento, que en este caso es al cliente ATI Asesores en Tecnología Integral, que sabemos perfectamente que está listo para recibir facturas en 4.0, y lo que vamos a hacer es solicitar un servicio. Vamos a solicitar, pues bueno, en este caso es una base de pruebas. Vamos a buscar un servicio. Servicio de transporte por carretera. Ahí está una factura. Ahorita no me voy a meter a nada de complemento o carta aporte, porque eso ya es un tema que se extiende un poquito más. Entonces, estoy generando una factura a ATI Asesores en Tecnología Integral. No agrego el régimen de capital variable. Le indico el servicio que se está cobrando. Me voy a mover a lo que es la pestaña de información adicional. Me notifica o me pregunta el sistema, oye, ¿cómo te va a pagar? Por definir, van pago en parcialidades diferido. Excelente. Me notifica, oye, ¿cuál es el régimen de tu cliente? Haz el simplificado de confianza. Y por default vamos a visualizar este campo nuevo, que a menos que yo identifique que le voy a hacer una aportación temporal a mi cliente, tendré que habilitarlo. Entonces, habilito. La clave que me va a mandar el XML es 03, temporal. Si está deshabilitada, la clave que me va a mandar es 01. ¿No me va a mandar la 02? Técnicamente se genera un complemento de comercio exterior. El sistema ya está automatizado. Entonces, en este punto ya está mi documento. Ya le indiqué cómo me va a pagar, cuál es el uso de CFDI. Si se dan cuenta en funcionalidad, lo que tengo que hacer es corroborar la información. Me puedo ir a la vista preliminar. No me acuerdo si le cargué una plantilla, creo que sí. Entonces lo vamos a visualizar. Y ahí está mi comprobante. ¿Ok? Es la forma de pago tal, método de pago tal. Bueno, aquí es agregado 2 veces porque es una plantilla que estoy modificando. Ahí está mi cliente, mi RFC, el uso del CFDI, régimen fiscal no lo he agregado en ese formato, lo estaba trabajando apenas el día de ayer. El domicilio, como bien comentaba, yo puedo agregar solo el código postal, pero ¿por qué no agregar el domicilio completo? Es más presentable el documento. Y mi factura continúa siendo de manera similar a cómo se venía trabajando. Ahí me faltaron 2 campos que tengo que terminar, que es régimen fiscal, exportación temporal, es un formato estándar que vamos a estar compartiendo más adelante. Si tienes comercial premium lo puedes solicitar. Y por supuesto, bueno, no me percaté que dupliqué los campos, cosa de modificar en breve. Entonces, esto es un formato en versión 4.0. Hasta que esté timbrado me va a mostrar el resto de información, a excepción de exportación temporal y régimen fiscal que no los agregué por cuestiones de tiempo. Y ya puedo proceder con el timbrado. Entonces lo voy a timbrar. Vamos a agregar la contraseña correspondiente. Y le vamos a indicar al sistema que me registre XML y PDF. Vamos a generar mi archivo. Vamos a esperar un minuto en lo que me termine de realizar el proceso de timbrado y perfecto. Ahí está mi documento. En la parte inferior voy a poder identificar que la versión del CFDI es 4.0 porque ya está timbrado. Vuelvo a mencionar acá, no me va a mostrar esta información porque por cuestiones de tiempo no lo alcancé a agregar, pero el formato me debe de mostrar esa información para que el cliente pueda ubicar esos campos nuevos. En el caso del código postal de mi cliente, pues recordemos que se va a visualizar en la parte de domicilio y también el régimen. Ahí me falta cuadrar, ordenar un poquito por cuestiones de tiempo, no lo logramos terminar, pero ese es un formato estándar que técnicamente van a poder estar solicitando con ATI. Ahora, mi XML es donde principalmente se ven los cambios. Realmente es aquí donde se ven los cambios de manera visual. Dentro del XML vamos a encontrar la función
que se llama versión del CFDI, que me dice que esto es una versión 4.0. ¿Ok? Si se dan cuenta, dentro del nombre, dentro de mi XML, únicamente va el nombre de la razón social, no lleva el régimen de capital variable. Por ahí va a existir los campos nuevos, que es técnicamente el número, o perdón, el nodo de objeto impuesto, que eso lo agrega el sistema en automático en base a los productos que estemos trabajando. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer, estar timbrando de manera normal como veníamos trabajando. Lo único que tendremos que hacer en este paso es validar la información de mi cliente y configurar mi empresa de acuerdo a lo que el SAT solicita. Ok, entonces eso es todo lo que hay que realizar. No está complejo, bueno, al menos yo no lo veo complejo porque el sistema se está encargando de la mayoría. Por ahí ya comentaban anteriormente, yo ya tuve errores a lo mejor con un nombre. El nombre o esa validación del SAT va a ser lo más complejo que vamos a encontrar, pero una vez que generen una primera factura a ese cliente, que ya esté listo, pues significa que las demás facturas van a poder timbrarlas sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, dudas hasta acá, cuando hablamos de CFDI 4.0, voy a pasar a facturas globales y voy a pasar a lo que es complementos de pago. No veo mayores preguntas. No sé si eso es muy bueno, que quedó claro el tema, o muy malo porque se me están asustando o no me entendieron. Entonces, con toda confianza me pueden notificar en el chat. Vamos a pasar a la factura global. La factura global, recordemos que la autoridad nos solicitaba la factura en donde se notifiquen el número de remisiones, ya no los productos que se están vendiendo, pero ahora en el cambio de 3.3 a 4.0 agregan campos nuevos que se llaman datos de periodicidad, es decir, notificar el año del cual es la factura global, a qué mes corresponde y el tipo de periodicidad con la cual se está elaborando ese documento. ¿Ok? Entonces, esto es información que el SAT nos va a solicitar en una factura global. Ahora, otro punto. El dato de quién es el receptor de la factura global. Ha existido muchísima controversia o muchas dudas respecto a esto. Aquí voy a aperturar un bloc de notas, voy a copiar esta información, porque de aquí nos vamos a basar con el ejemplo que quiero darles. Ok. Mucho se situó el famoso campo de ya no se va a poder utilizar el régimen fiscal o el RFC público general con los clientes. Ya todos deben de tener su RFC. Y la respuesta es no. Eso está erróneo. Vamos a pegar esto por acá. Entonces, en mi base, en el tema, yo tengo un cliente que tal cual dice público en general y tiene el RFC, estos dos datos conjuntos significa que ese cliente, me marca otra vez conexión inestable. Ok, entonces creo que voy a hacer un cambio por aquí. Muy bien, le comentaba, si tengo el cliente de esa manera, de público en general, y mi RFC de público en general, significa que ese cliente es específico para la factura global del día. ¿Ok? Tiene que ser de esa forma. Sin embargo, si yo quiero emitir, por ejemplo, una factura a Juan Pérez con el RFC público en general, esto sí es posible. ¿Ok? No significa que ya no vamos a poder utilizar ese RFC. Ya en una sesión pasada que vimos con el fiscalista, presenté el fundamento legal en donde la autoridad dice, la regla de validación es si es público en general y tiene el RFC de público en general, es para una factura global. Pero si un cliente viene y me solicita una factura y no requiere una factura a su RFC, puedo utilizar el nombre de ese contribuyente con el RFC público en general. Entonces, eso sí es posible. ¿Sale? Créanme, hubo muchísima confusión con eso y lo primero que comenzaron a hacer es que ya no se va a poder. No.
hay una guía de llenado que nos guía el cómo se debe realizar el documento y la regla ahí es que si existe o si se va a generar una factura global, debe decir público en general y debe tener este RFC. Porque al tener estos dos datos en conjunto, significa que debe existir el campo de año, periodicidad, meses y meses en la factura global. Sin embargo, si el nombre es Juan Pérez y el RFC es el RFC público en general, el sistema no me va a obligar a que tenga un año, periodicidad y mes. Entonces, es una pequeña regla que mucho se ha pasado por alto. Y lo primero que debieron hacer es que le vamos a hacer. No pasa nada en ese aspecto. Lo único que deben hacer es dividir los clientes. Un cliente a público en general, si pido factura global, y si alguien requiere factura, pero realmente tiene RFC, pues bueno, generarlo con su nombre y con el RFC correspondiente. Ok. Entonces, eso ha sido motivo de errores actualmente en el sistema. Y es aquí donde trato de hacer la aclaración o trato de dar la aclaración para que no caigan en ese tipo de cosas. Entonces, aquí la idea es una factura global, debe tener año, periodicidad y mes. Y segundo, el cliente debe decir público en general. Ok, es una factura a un cliente final, pero no debe tener año, periodicidad y meses, porque hablamos de notas, de número de notas de venta. Entonces, debe de ir el nombre de la persona con el RFC público en general. Esa es la única diferencia que hay. Es una pequeña regla que el SAT agregó. Ahora, el régimen, pues no se tiene un régimen porque no se tiene un específico. Existe el régimen de sin obligaciones fiscales que habría que utilizarlo. El uso de CFDI, pues ahí el SAT nos indica que debe ser sin efectos fiscales. Y el código postal, como únicamente no está asociado a lo que es un RFC, debo de agregar el código o el mismo código postal del emisor, es decir, de mi misma empresa. Ok, tenemos preguntas por ahí. Ok, dice, se ha realizado facturas globales, pero no tengo habilitado el año de periodicidad. Ahí depende de la configuración del concepto. Depende, varía mucho del sistema, que ese es como el Study Pro. Ok, por ejemplo, si es comercial premium, me voy a mover a mi concepto de factura. Factura global del día. Vamos a hacer el cambio de versión 3.3. Le vamos a decir que ahora va a ser 4.0. Me voy a comprobante fiscal digital y le vamos a indicar que ya no va a ser 3.3, que va a ser 4.0. Bueno, vamos a dejarlo con el mismo formato porque en factura global no me ha dado tiempo de preparar. Ok, respecto a la grabación, ¿sí se está grabando? Lick, ¿me confirma si se está grabando la sesión? Ok, pues según tengo entendido, sí se está grabando. De todos modos, con todo lo del internet, no sé cómo va a salir la grabación, pero tengo entendido que sí se está grabando y se va a subir al canal de YouTube. Esperemos que se suba lo mejor posible. Muy bien, entonces está mi concepto de factura global. Ojo, para las personas que tienen comercial premium. ¿Cómo identifico que mi concepto está configurado para una factura global? Es decir, que me va a ver periodo, año y mes. Porque en el momento aún me va a decir factura global de 90. Recuerda que la factura global, de acuerdo a la llenado del SAT, es aceptar, tenemos un que está ingresando. De acuerdo a la factura, a la guía del SAT, es que la factura global debe indicar el número de notas que se están pegando. ¿Ok? Es decir, si emití 10 remisiones, 10 notas de ventas, esas 10 notas de ventas son las que se incluyen a mi factura global. Eso es lo que se debe agregar, número de notas, no productos, que es lo que indica, ¿sale? Entonces, con eso ustedes pueden identificar si la factura que están generando es global o es una factura de ingreso normal. En el caso de premium, si era otro sistema, por ejemplo, factura electrónica, vamos a cambiar por acá. En configuración conceptos, también vamos a buscar el concepto de factura. No me acuerdo si tengo un concepto de factura.
de factura global. Así sí tenemos por acá. Se llama factura global de tickets. Ese es el nombre que yo le agregué. Pero ¿cómo identifico que técnicamente este concepto es de notas? Porque técnicamente este concepto lo crea el sistema en automático. Entonces el sistema ya viene preparado con este concepto, nada más hay que habilitarlo. No hay una configuración o no lo tengo que crear de cero. Pero debe ser número de notas de venta, no debe ser productos que se deben desglosar. En el caso de comercial Study Pro, ¿cómo identifico que el concepto que estoy utilizando es el concepto de factura global del día? Porque técnicamente en el módulo de ventas existe la función que se llama factura globales por nota. Entonces aquí van a encontrar, si están generando la factura en este caso o en este concepto, se va a habilitar esa función. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita ya lo modificamos en Premium, ingresamos a Premium y le indico que voy a generar un documento nuevo. Vamos a seleccionar un cliente. Entonces, cuando yo agregue la función de clientes, técnicamente voy a poder mover a la parte de información adicional y vamos a encontrar esos campos de facturación de notas de venta, en donde vamos a tener año, periodicidad correspondiente, porque esa es la regla del SAT. Ojo, ojo aquí, tengo cliente público en general, y si se dan cuenta yo tenía muchos clientes capturados, pero como la regla del SAT es una factura global, esa público en general, y esa este RFC, únicamente me va a mostrar los clientes que cumplan con esa regla que el SAT proporcionó. Entonces el sistema se automatiza. Puedo tener 10,000 clientes, pero solo los que cumplan para poder emitir la factura global son los que me va a dejar visualizar este concepto. Y técnicamente aquí es agregar la periodicidad, por ejemplo, si fuera de manera semanal, del mes de febrero. Bueno, ahorita estamos en marzo y ya casi a mediados de marzo, entonces lo único que tengo que agregar es las remisiones correspondientes o los pedidos correspondientes, dependiendo del concepto o el mecanismo de trabajo de la empresa. Aquí es el único cambio que hay que hacer. Aquí no nos metemos tanto en validación de clientes, ya son reglas muy, muy específicas que debemos de conservar por parte de la autoridad. Una vez que esté lista mi documento, quiero generar un documento nuevo. Vamos a tomar uno anterior. Vamos a ver si podemos, porque no generé remisiones en este caso. Ok, aquí tenemos uno nuevo. Solo que no tengo remisiones. Me hubiera gustado generar uno. Si me dan 2 minutos, generamos 2 movimientos rápidos. Por ejemplo, 2 remisiones. Vamos a generar remisión a público en general. Vamos a agregar un producto cualquiera al azar. Y vamos a generar una segunda nota de venta. Ahorita me estoy yendo de manera rápida, únicamente para que podamos generar esa facturita global del día. Ok, tenemos 2 ventas. Tenemos la remisión RM21 y la RM22. Entonces, ¿cómo genero mi factura global? Me voy a factura global. Le indico al sistema que voy a generar, perdón, esa es factura crédito. ¿Dónde está la factura global? Se me perdió. Factura global 4.0. Le indicamos que vamos a generar un documento nuevo que va a ser a público en general, que técnicamente los documentos son de tipo remisión de matriz y voy a seleccionar las 2 remisiones que quiero agregar. Vamos a agregarlo, voy a hacer la salida de mi almacén. El sistema me comienza a hacer la generación de mi documento. Ya está listo, aquí están mis 2 ventas con los montos totales, las cuales fueron vendidos. Me voy al campo de información adicional, agrego año, agrego la periodicidad, por ejemplo, en este caso le vamos a decir que fue diario y que fue en el mes de marzo. Me quedé con febrero, vuelvo a repetir, ya me toma el campo de acuerdo a cómo me lo toma la guía de llenado y puedo generar el proceso de timbrado. Vamos a guardarlo en disco, PDF y XML. Vamos a aperturar el PDF. Vuelvo a repetir, en el caso de global, no ni siquiera lo he podido iniciar, pero pronto no se formatita. Entonces, esta es mi factura global del día, que fue un ingreso, y me notifica que fue por la generación o por 2 remisiones, la remisión 21 y la remisión 22,
que previamente ya la habíamos elaborado y esa es mi factura global. Aquí todavía no visualizo esos campos de periodicidad por la misma situación que no me ha dado el tiempo para trabajar. Y en el L, esa información de la periodicidad sí se va a visualizar. Por ejemplo, aquí a nivel información global me dice el año, el mes y la periodicidad por la cual fue elaborado dicha factura global. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. 3 campos nuevos de mínimo impacto. Sin embargo, sí deben de considerar lo que la autoridad agrega, que esa factura global debe ser generada a más tardar las 70 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, mensual, semanal o bimestral. ¿Ok? Entonces, ojo por ahí las empresas que emiten remisiones, nuevas reglas para la factura global, y si no estás expidiendo tu factura global o no lo estabas expidiendo de manera correcta, precaución con eso, porque recuerden que la autoridad, cuando no cumplimos con las guías que ellos indican, podemos ser o se puede atribuir a algún tipo de sanción. Muy bien, entonces, perfecto. En el caso de factura global es todo, se dan cuenta fue mínimo de igual manera. Esa información, como bien comentaba, se va a visualizar en lo que es el XML. Vuelvo a repetir, vamos a poder todavía expedir facturas al RFC de público en general al cliente final, si es posible, pero lo diferente que se debe agregar es el nombre. Es decir, tiene que decir el nombre del cliente, por citar un ejemplo, y el RFC para poder expedir el documento, a lo mejor por cuestión de alguna garantía, etcétera, ¿no? Entonces, eso es todo en factura global. Vamos a pasar al complemento de pago en 2.0, porque aquí sí hay algunos campos nuevos, sin embargo, de igual manera el sistema lo realiza. Muy bien, no veo dudas, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cómo configuro mi concepto de CFDI de pago? De igual forma que lo hicimos en el caso de factura a crédito y lo mismo que realizamos en el caso de factura global, en conceptos localizamos el concepto correspondiente, que en este caso se llama CFDI de pago. Creo que estaba trabajando con matriz. Le vamos a agregar un prefijo para decirle que es un CFDI de pago 2.0 de la tienda matriz y le vamos a indicar que va a utilizar el concepto 4.0. Le vamos a modificar el formato por acá para poder visualizar esos campos nuevos. Ok. Esta ventanita de Zoom no me deja cerrar la ventana. Vamos a cerrar esto aquí. Muy bien, entonces ya tengo listo mi concepto. Modifiqué formato del anexo y modifiqué la plantilla o la representación impresa. Tenemos una factura de crédito generada por ahí. Creo que fue en el concepto de factura 4.0 crédito. Y lo único que tengo que decirle al sistema es, oye, pues esta factura de 15,080 pesos la vamos a pagar con un CFDI de pago en versión 2.0. La configuración ya fue, no ni 2 minutos en la configuración. Entonces le vamos a decir al sistema, pues vamos a generar un CFDI de pago, me voy a ir al acceso directo en este caso, 2.0 de matriz. Le vamos a indicar que va a generar o voy a generar un CFDI de pago nuevo, ¿sí? Que va a ser al cliente, por ejemplo, ATI Asesores, porque creo que era el nombre del generé mi documento. Le vamos a indicar que fueron por 8,000 pesos, por citar un ejemplo. ¿Ok? Me pregunta el sistema a qué factura le voy a aplicar esos 8,000 pesos, pues es la del día de hoy, que es el día 11. Aplicamos a este documento la totalidad del documento o la totalidad del pago y le vamos a indicar en este paso o en este caso validamos que los 8,000 pesos se están aplicando a la factura que yo le indiqué y en información adicional vamos a agregar la forma en la cual se está pagando. Por ejemplo, me pagó en transferencia de fondos y he aquí el primer cambio del complemento en versión 4.0. Anteriormente existía la clave 01 que era por definir y como bien les comenté en anexo 20, ese uso de CFDI desaparece. Entonces, primera del SAT es cuando tú generes un elemento de pago, el uso del CFDI de ese pago debe ser pagos. Entonces, el sistema por default ya lo toma. ¿Ok? Puedo agregar un uso de CFDI por default desde el sistema, pero si yo modifico o cambio ese uso de CFDI, el sistema me va a permitir timbrarlo porque esa es la regla del SAT. Todos los pagos de agregarse con un uso de CFDI pagos.
¿Ok? ¿Y cuál es el segundo campo o el segundo cambio de manera visual de este complemento? La parte de los impuestos. La factura que realizamos de ejemplo hace un momento decía que era de 15,000 y fracción con impuestos. Sin embargo, anteriormente, cuando generábamos un complemento de pago, no sabía si de los 8,000 pesos era la parte correspondiente a los impuestos que está pagando, porque no está pagando por la totalidad. Si fuera el documento por el pago total, pues está deduciendo, pagando todos los impuestos. Pero con estos 8,000 pesos, ¿qué me dice el SAT? Oye, necesitamos saber cuál es el impuesto correspondiente pagando con esos 8,000 pesos que te está pagando a ti como. Entonces, regresar a la presentación, agregan estos nuevos elementos. El complemento técnicamente me debe decir cuál fue el total del documento, cuál es el total del pago, cuál es el documento que se está pagando, los impuestos correspondientes del pago, las retenciones y los traslados. Entonces, esa es información que, vuelvo a repetir, ustedes no lo van a realizar. El mismo sistema se va a encargar. ¿Y cómo valido que esos nodos se están creando de manera interna? En el apartado opciones vamos a encontrar un apartado que se llama detalle de impuestos causación y detalle de impuestos del REP. Estas dos funciones, la primera me sirve para validar cuáles fueron los impuestos que técnicamente se cobraron dentro de la original, es decir, dice, pues la factura de crédito fue por 15,000 pesos, un IVA 16% y esto fue eso. Ok, perfecto. Y si me voy al apartado de detalle impuestos REP, me va a indicar es la parte proporcional de impuestos que está pagando con esos 1,000 pesos de primer pago que me está otorgando el cliente. Es decir, me notifica, oye, pues el documento original únicamente tenía y de 8,000 pesos, 6,896 corresponde al neto, por la otra parte de la infracción es la parte de IVA que el cliente está pagando. De esa manera, cuando se le entregue el comprobante de pago al cliente, el cliente va a poder hacer deducible la parte del impuesto grabada que le corresponde al pago o al total del pago realizado. Esa es una situación que se había analizado en un inicio, cuando salió el famoso complemento o el CFDI de pago. Sin embargo, hasta la versión 2 es donde vienen a corregir esta situación. Porque anteriormente decía el cliente, oye, pues te pagué 8,000 pesos y yo quiero deducir de una vez todo el impuesto para que ya nada más te quede pagando a ti la parte. Entonces, no teníamos una opción o el SAT no tenía una función de este tipo. Hasta este punto es donde se vienen a generar estos nodos. Sin embargo, el sistema se encarga de generar. Si se dan cuenta, lo único que yo hice fue agregar fecha, cliente, monto total y aplicarlo. Hablando de funcionalidad, el sistema sigue siendo lo mismo. Ya si nosotros queremos consultar esa información, lo podemos realizar, pero realmente lo único que nosotros tendremos que hacer es timbrar el complemento y, por supuesto, entregárselo al cliente. En este caso, me va a notificar ahora mi formato de pago, porque vuelvo a mencionar, el formato de pago sí se ve impactado, porque como tenemos nuevos campos, pues lo ideal es que ese formato nuevo que vayamos a utilizar desglose la información nueva que el complemento debe tener. Entonces, en este caso, nosotros ya podemos proceder con el timbrado de dicho pago y lo que vamos a realizar es generar el PDF, que ya está generado por acá, y aperturar el XML. Están los importes de los impuestos correspondientes que se están desglosando de manera interna. Y en el caso del XML, recordemos que este es un CFDI de pago en versión 2.0, entonces debemos de buscar ese, perdón, 4.0. No me deja visualizar. Esta pestañita de Zoom. Ahí está. Mi formato del complemento de pago es versión 4.0 y ya vamos a poder visualizar los campos correspondientes a los impuestos que la autoridad solicita. Entonces, eso ya es función interna del sistema. Aquí vuelvo a definir, nuestra función o trabajo va a ser actualizar la información de mis clientes. Ok, perdón por lo del diálogo. Sí hemos tenido, sí nos ha quedado muy mal esta vez los proveedores de internet, cosa que es muy típico de México actualmente. Espero que quede la sesión grabada para poder proporcionarles.
En el caso de Comercial Study Pro, porque veo 2, 3 personas que tienen el caso de Comercial Pro, lo que tienen que realizar es aperturar en el módulo de organización apartado empresas la información correspondiente del cliente. Por ejemplo, en el caso del cliente Reinaldo Morales Bolán, técnicamente es indicar que es una persona física, el nombre oficial como lo tiene el SAT, el régimen correspondiente, el RFC y por supuesto en la parte inferior el código postal. Si pueden capturar los mayores datos de dirección sería ideal, pero eso es opcional, únicamente con el código postal es lo interesante. Entonces, diferencia de Comercial Premium y Factura Electrónica, Comercial Study Pro, puedes hacer un cambio definitivo, es decir, decirle, voy a cambiar de 3.3 a 4.0 y el sistema te hace el cambio. Por lo cual es importante que validen el listado de empresas o de clientes para realizar modificación. Entonces, porque ahí no puedo hacer un cambio de uno y después del otro, ahí es todo parejo. Entonces, en el caso de Study Pro, mucho más razón, mi recomendación sería validar la información de tus clientes para que en el momento que tú identifiques que tienes toda la información necesaria, hacer el cambio, evitar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, respecto al REP, lo único que se cambia es la plantilla para que se visualice todo. Y por supuesto, parte de la configuración. Recordamos que el uso de CFDI va a variar, que es un uso de CFDI nuevo, y el detalle del impuesto que se realiza de manera interna. Mayor configuración en ese apartado. Quien les diga, no, que hay que configurar esto y el otro, es mentira. Ya ustedes deciden hacer qué tanto le agregan al formato y de qué colores. A lo mejor eso sí se puede llevar un poco más de tiempo, pero hablando de nodos, en funcionalidad es lo mismo. No deberíamos tener mayor complejidad con esta emisión. Ah, claro, mi representación impresa del REP, déjame aperturar si tenemos por acá. El REP, en mi caso, quedó de la siguiente forma. Los datos adicionales es esta parte de acá. Vamos a tomar una captura. Anteriormente decía el sistema únicamente esta parte de acá. Esta parte de acá era lo único que nos indicaba el sistema. ¿Por qué? Porque me decía cuál era el saldo anterior, cuánto me pagó y cuál era el saldo insoluto. Pero ahora la parte nueva es la de acá, donde tenemos que desglosar los impuestos causados o trasladados que se están generando por el pago del documento, así como el importe causado o el importe correspondiente a la parcialidad o al pago que se está realizando. Por ejemplo, en este caso me dice que se pagaron 8,000 pesos y que quedó un saldo de mi factura de 7,080 pesos. Sin embargo, de esos 8,000 pesos, realmente 1,103.44 es el impuesto causado de lo que se está pagando. Eso es lo único adicional que se tendría que agregar a los formatos correspondientes. Entonces, ahí está la plantilla. En este caso, entonces, es una plantilla que no ha tenido el tiempo también de modificar para ordenar y optimizar espacios, pero esperemos que próximamente podamos tener esos formatos ya bien diseñados. Como vuelvo a mencionar, ha tenido algunos cambios y hemos estado algo saturados de soporte también y no nos ha dado el tiempo de terminar los formatitos. Esperemos que en las próximas semanas ya queden liberados los formatos como tal. Creo que factura electrónica ya los tengo listos, solo falta de Premium de Study Pro. Entonces, quiero creer que resolví la duda. Muy bien. Ahora, hablando del tema de cancelación. El tema de cancelación, lo primero que quiero aclarar es, el esquema anterior sigue estando vigente. Lo único que padeció fue añadir una función nueva. ¿Ok? Es decir, se agregó una función nueva que al momento de cancelar debo especificar el motivo de cancelación, que recordemos que es un catálogo. Sin embargo, si la factura tiene que esperar 24 horas, 48 horas, perdón,
para que el cliente acepte o rechace la cancelación, sigue vigente. Si emití la factura dentro de las primeras 48 horas y la quiero cancelar, ese proceso sigue vigente. ¿Sale? No cambia en su totalidad. Realmente lo nuevo es el modelo el motivo de cancelación y algunas cifras se adecuaron. Por ejemplo, el criterio del mecanismo de cancelación sin aceptación, anteriormente sabíamos que era a partir de 5,001 pesos teníamos que pedir permiso. De 5,000 pesos para abajo no tenía por qué pedir permiso. Entonces, esa regla sí se modifica. Esa regla ahora dice el SAT, oye, a partir de 1,000 pesos tienes que pedirle permiso al contribuyente para cancelación. Si es menor de 1,000 pesos, no hay necesidad de pedir permiso al contribuyente. Si es un CFDI de nómina, tampoco hay necesidad de pedir o de solicitar permiso de cancelación, porque imagínense, si tengo 300 empleados y quiero cancelar todas las nóminas por un error, técnicamente tengo que solicitar 300 veces los permisos a mis empleados. Entonces, ahí no aplica. Ok, si es una nota de crédito, tampoco aplica porque eso es un egreso. Si es un CFDI de traslado, tampoco aplica el mecanismo de cancelación. Si fue emitido mediante la aplicación de mis cuentas del portal del SAT, tampoco es obligatorio. Aquí, una de las más importantes, para no irme uno por una, es tienes 24 horas para cancelarlo. Una vez que emitiste el documento, tienes 24 horas para cancelar sin aceptación del cliente. Es decir, expedí mi factura el día de hoy, no sé, como en este horario, pero el otro día me dicen a primera hora, oye, ¿tienes un error en la factura? Puedo cancelar sin necesidad de que el cliente acepte o rechace la cancelación. Anteriormente eran 48 horas, ahorita se reduce a únicamente 24 horas. ¿Sale? En el caso de que la factura, por ejemplo, se expida el día de hoy con un monto de 5,000 pesos, en teoría debería haber aceptación del cliente al cancelar porque excede los 1,000 pesos. Pero como estoy dentro del rango de 24 horas para cancelar, es una cancelación sin aceptación. ¿Ok? Sin embargo, al momento de cancelar, recordemos que tenemos esta función nueva o este mecanismo nuevo de los nuevos catálogos, que es no técnicamente comprobante emitido con errores con relación, comprobante emitido con errores sin relación, no se llevó a cabo la operación y operación nominativa relacionada a factura global. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahora, cuando nosotros debemos de cancelar, tenemos que identificar el escenario. Por ejemplo, creo que la 01 va a ser la más común, que es, oye, pedí la factura, a los 3 días me indicaron, o me facturaste el producto que no era, entonces yo tengo que emitir una factura con los datos correctos y tengo que cancelar la factura con los datos incorrectos. Eso sería el escenario 01, comprobante emitidos con errores en relación. Sin embargo, deben de considerar que si, por ejemplo, fue una factura crédito y posteriormente emití complementos de pago y al mes siguiente me dicen, oye, tienes errores en tu factura, implica cancelar primero los complementos de pago para poder cancelar la factura origen, que sería mi factura de ingreso. En este caso, el mecanismo de cancelación 01 se puede decir que es el más frecuente, en donde tengo que generar mi factura nueva, indicando esa factura nueva va a sustituir a la factura anterior y la timbramos. En ese punto manejamos dos facturas vigentes y una vez que la segunda factura ya fue timbrada, me regreso a cancelar la factura anterior. Para ello, se agregó una función nueva que se llama cancelación administrativa, que muchas veces no lo identificamos y creo que en la sesión pasada no lo visualicé, entonces hoy sí venimos con el tiempo de mostrar esa funcionalidad. Nos vamos a mover al sistema, en este caso de comercial premium, y vamos a iniciar con una factura contada, porque creo que es aquí tenemos una de Ingrid, por ejemplo, que se le facturó un café altura especial. Entonces, me percato que esta factura de Ingrid del 20 de diciembre está errónea. Si alguien le facturó café y no tenía nada que ver el producto, ¿no? O a lo mejor se le facturaron 10 y era algún dato adicional. Entonces, necesito sustituir la anterior. Antes de cancelar, esto se va a dividir en dos pasos. Vamos a abrir un bloc de notas para ir listando los pasos. Primero, cancelar administrativamente la factura errónea.
¿qué me va a hacer este proceso de cancelación? Devolver existencias. Si hablamos de series y lotes, con esta cancelación administrativa, voy a hacer esta devolución para que yo pueda generar mi documento nuevo sin necesidad de afectar 2 veces en mi almacén. Entonces, una vez que cancelo administrativamente, el segundo paso sería generar la factura nueva con datos correctos y relacionar por tipo 04. Esto es algo que ya se venía manejando. El tercer paso sería cancelar ante el SAT. ¿Ok? En donde técnicamente tengo que indicar el motivo 01 e indicar cuál es la factura correcta. ¿Ok? Consta de 3 pasos. Entonces, ¿cómo realizo la cancelación administrativa? Aperturo mi documento. Me voy al apartado de cancelar. Voy a poder visualizar que hay una función que se llama más opciones. Le voy a decir que voy a generar una cancelación administrativa. Me notifica el sistema, oye, esta cancelación solo se va a cancelar en Comercial Premium. ¿Estás de acuerdo? Sí, ese es mi paso 1. Entonces me notifica el sistema, está cancelado solo en Comercial Premium. Está vigente en el SAT, pero en Comercial Premium, esta cantidad de 10 productos se regresaron a tu almacén, por situar un ejemplo. Ok, necesitamos generarlo, pero ahora con los datos correctos. No sé, aquí dice que fue por 99 por definir y realmente como me pagó en ese momento debió salir con cheque, por ejemplo. Ese era mi error. Ok, ¿qué generamos? Voy a generar un nuevo documento a mismo Ingrid y ahora voy a corregir el dato indicándole que no era por 99 por definir, que Ingrid ya me pagó en cheque y que fue pago una sola exhibición. Con eso estoy corrigiendo mi documento nuevo, ya tiene el dato correcto. Ahora, ojo, recordemos que en el punto 2 debo de generar la relación de tipo 04 de sustitución. Entonces, lo que vamos a indicarle al sistema es, oye, esta factura nueva va a sustituir a una factura anterior. Entonces, vamos a relacionar CFDIs, indicamos que el motivo de relación es 04 y vamos a localizar la factura anterior, que lo que el sistema va a hacer es, oye, aquí está la factura anterior que ya se canceló de manera administrativa. Seleccionamos y generamos la relación. Vamos a proceder con el timbrado. Archivo en disco, XML y PDF. Y generamos el proceso de timbrado. Aquí ya está emitido mi segundo documento con los datos correctos, que eran, mis errores eran en forma de pago y método de pago. ¿Ok? En este punto, como comentaba, tengo 2 facturas vigentes ante el SAT. La primera, que es la que está mal, y en el caso, la segunda, que es la que está correcta. Entonces, ya llegamos al paso 2. ¿Cómo cancelo entonces ante el SAT la factura anterior y cómo le indico al SAT que es el motivo 01? Me regreso al documento que tiene el error, que está cancelado administrativamente ante comercial, y lo que vamos a decir, indicarle al sistema es que ahora sí quiero cancelar el documento. Ok, ya no me fui a cancelación administrativa, ya me fui directo al botón de cancelar, le indicamos que sí y el sistema me pregunta, ok, ¿por qué motivo se está cancelando? Ah, pues fíjate que fue por 01 porque tuvo un error en la factura anterior y sustituyendo con una nueva. Entonces es 01 comprobante emitido con errores con relación. Selecciono y lo primero que el sistema hace es, oye, de todas estas facturas, ¿cuál es la factura nueva que sustituyó al documento que estás generando? Entonces lo que vamos a hacer acá es buscar la nueva factura, que en este caso recordemos que es a Ingrid, que es la A7, que fue la generada el día de hoy. Entonces digo, pues fíjate que fue este documento. Y en ese momento el sistema lo que hace es conectar al sistema del SAT y decirle, voy a cancelar la factura de Ingrid anterior porque ese es el documento nuevo. Ese es el proceso de cancelación con 01, que creo que es de los más complejos, pero va a ser el más utilizado. Si se dan cuenta, aquí el SAT está logrando sincronizar tanto el documento nuevo que notifica a quién está sustituyendo, que el documento anterior está notificando por quién fue sustituido. Entonces fue muy buena jugada por parte del SAT en la parte de cancelaciones, pero ese es el mecanismo que hay que realizar. ¿La cancelación administrativa es solo para aquellos que llevan un control de almacén? Efectivamente.
por la parte de lotes y existencias. Sí, realmente yo lo puedo dejar vigente. Por ejemplo, si fuera un servicio, yo lo puedo dejar vigente y ya cuando genere mi documento nuevo, ya me puedo regresar a cancelar directamente. Es correcta la apreciación en ese caso. Muy bien, entonces hasta ahí terminó el proceso de cancelación con motivo 01. Dice, para este ejemplo, primero hay que cancelar en el SAT. Solo manejo facturación electrónica en este caso. Ok, no porque tú puedes cancelar desde el sistema. Ahora, algo que quiero aclarar es que mucho se ha presentado detalle en el caso de cancelaciones. Muchos me dirán, oye, pues eso yo intenté, me han dicho que intente directamente en el portal del SAT porque el sistema no lo hace. Desgraciadamente, como fue un cambio que aplicaron a partir del 1 de enero, los packs, y hablo en general porque no solo manejamos Compact, los packs no tenían cómo conectar al SAT con el nuevo mecanismo, no existía, entonces nadie tenía el cómo iba a ser esa conexión. Entonces, una vez que salió el mecanismo, todos los sistemas comenzaron a desarrollar esa parte de conexión. Sin embargo, sí se han presentado muchísimos detalles en este mecanismo. Muchos de ellos son ajenos al sistema. Por ejemplo, se han proporcionado creo que 2 mantenimientos actualmente a la plataforma del SAT porque muchos usuarios o muchos contribuyentes han reportado que se meten directo al portal del SAT, que tratan de hacer la cancelación y que el cliente no recibe la solicitud de cancelación. Pero es precisamente por eso, ¿no? Que la autoridad por alguna razón no llegaban las notificaciones y por lo mismo derivaba algunos errores en algunos sistemas. Entonces, eso se está estabilizando hasta la fecha. Desgraciadamente ha existido 2 mantenimientos los cuales han bloqueado el proceso de cancelación en fines de semana, si no mal recuerdo, pero aquí dependemos completamente de la autoridad hasta que el servicio esté correctamente funcional. Entonces, si ya estuviera funcional el día de hoy, pues pueden cancelar sin ningún problema, pero sí ha existido intermitencias derivado del mismo cambio. Es correcta el comentario, contador, respecto al aparecer el listado de UIDs, pues aparecer los XMLs, no solo en aparecer, también en las descargas. Se han presentado detalles en descargas, que a veces está disponible la página, que a veces se presentan intermitencias. Y al final de cuentas, los sistemas, lo único que tenemos que hacer es esperar a que se estabilice el servicio para que podamos conectar. Sin embargo, pues dependemos ahora sí que de la autoridad y no nos queda de otra que esperar hasta que la autoridad refresque, actualice y podamos continuar trabajando. Ahí no quiero hacer comentarios negativos, no me van a tener por ahí un jalón de orejas por mencionar algo que puede llegar a ofender a alguien. Entonces, aquí lo único, la recomendación es, si tienen algún detalle, preguntar, oye, ¿hay detalle en esto? ¿Hay, no sé, intermitencia en timbrado, intermitencia en descarga? Para que se les pueda dar una respuesta. Recuerden que eso lo pueden preguntar directamente sobre la línea de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, ese es el comprobante del motivo de cancelación 01. El resto de claves, por ejemplo, la 02 y la 03, la 02 es un caso muy práctico. En el supuesto de que yo haya emitido la factura a Ingrid, pero realmente la factura era a Jaime Weir, técnicamente aplica la cancelación 02, porque como son RFCs diferentes, pues no puedo mezclar las relaciones. Entonces, por ejemplo, si la factura era para Jaime, lo que tendría que hacer es cancelar con motivo 02 la factura que se timbró a Ingrid, que sería comprobante emitido con errores sin relación, porque son RFCs diferentes, y crear mi nuevo documento a Jaime. En este caso no aplica una relación entre ellas, la cancelación es directa, derivado de que son RFCs diferentes. El tercer caso también es muy común, que solicitan la factura, pero por alguna razón de liquidez, de flujo de efectivo, a lo mejor el cliente posteriormente se comunica y nos dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a poder pagar el producto, mejor cancela la factura, pues no hay un documento nuevo al cual vamos a sustituir. Entonces, ahí el momento de cancelar, el motivo sería el 03. Y en el caso de facturas globales, es muy similar a la factura, al proceso 01, porque técnicamente se genera la factura global, posteriormente llega 2 días el contribuyente con la nota de evento donde sí requiere factura, entonces tenemos que cancelar la global,
crear la factura global nueva sin contemplar lo que sería la nota de venta del cliente y proceder con el timbrado correspondiente. Entonces, esa información de las cancelaciones, recuerden que se ha estado proporcionando mediante esta pequeña vista o este pequeño PDF, en donde ustedes directamente pueden navegar sobre el esquema de cancelación, tanto en proceso como en los diferentes escenarios. Por ahí alguno a lo mejor ha visualizado o tiene el PDF de esto, en donde nos indica los escenarios correspondientes y el proceso que debemos de llevar para dichas cancelaciones. Recuerden que ese material no tiene costo, que pueden solicitarlo a través de igual manera del WhatsApp o por correo, entonces se les puede hacer llegar. Entonces, respecto al cambio fiscal de la emisión de documentos, ¿qué les parece? No está complicado hablando del sistema, creo que lo complicado es la cuestión de nombre, ya lo indicó anteriormente un cliente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda en específico o algo más en lo que pueda apoyarlo. Con esta presentación que acabamos de hacer, ustedes pueden ver desde la configuración hasta la captura de información para que puedan implementar el CFDI 4.0 en su propia empresa o en la empresa donde actualmente laboran. ¿Ok? Nada más deben de considerar lo que es el nombre del cliente, que es el más complejo. Ok, me preguntan qué pasa si yo cancelo una factura con errores en los productos o cantidades con clave 02 y la hago de nuevo a nombre del mismo cliente. Pues realmente para la autoridad en primera instancia, de acuerdo a la evaluación del anexo 24, que ya es un caso contable, realmente no hay una regla que te diga, oye, pues la cancelaste con la clave 02 y no aplica. Me imagino que para el caso de contabilidad, sí va a llegar a modificarse alguna regla ahí cuando lleguen a situarse esos escenarios. Mi recomendación en ese caso definitivamente es adecuarse al proceso que la autoridad da, porque nunca estamos exentos de alguna auditoría por parte de ellos y pues recordemos que la autoridad se gasta en poder identificar ese tipo de escenarios y nos pueden dar algún tipo de amonestación. Pero actualmente en el anexo 24, que es el contable, no tiene, no tiene fijado ningún tipo de sanciones o multas en ese aspecto. Sin embargo, en lo que sería la resolución miscelánea fiscal, sí dice que puede presentar amonestaciones por no cumplir con los esquemas estipulados por el SAT. Sí, ahí ya va a depender mucho de la sanción que nos pueda llegar a dar de la misma autoridad. Por las plantillas del CFDI 4.0, ¿dónde las puedo obtener? El sistema de factura de Premium Study Pro trae plantillas de default. Al menos las plantillas estándar de ATI, algunas ya están listas. Habría que preguntar qué sistema tiene, la versión del sistema, por supuesto, y bueno, la plantilla por la cual esté interesado para ver si está liberada. Dice, ¿cómo se puede agilizar la carga de clientes? Ya sé que están cargados, son más de 400. Ok, agilizar la carga de clientes, se puede hacer mediante la hoja electrónica LIC, creo que es factura electrónica en ese caso. Aquí me fui a Comercial Star. Hay un apartado que se llama hoja electrónica en donde podemos capturar la información de todos los clientes de manera masiva y subirlo al sistema. Por ejemplo, estoy en reportes, hoja electrónica, importación de catálogos. Vamos a ejecutar vamos a habilitar el contenido de este documento. Ok. Vamos a cancelar por acá porque no me está ejecutando el Excel. Justo parte de mis actualizaciones que tuve. Tenemos la funcionalidad. Ahora, lo que le debo en este momento es indicarle si se tienen las funciones nuevas. No lo tengo ahorita a serle honesto. Por ejemplo, el código postal sí viene en la parte de domicilios, pero lo del régimen fiscal, déjenme en este caso si ya he invitado, porque ya se les había observado que anteriormente no se tenía ese cambio. Tengo 400 clientes, pues técnicamente, pues bueno, 400 o 4,000 clientes es un número significativo y el ir uno por uno es algo complejo.
Sin embargo, también recuerden que en parte de las herramientas, por ejemplo, en procesos, en la opción de revisión de catálogos, estímulo fiscal, por ejemplo, o revisión de catálogos en base al SAT, tenemos la función de clientes, en donde podemos identificar, por ejemplo, si a mi cliente le falta régimen fiscal y uso de CFDI. Entonces, en ese caso, si lo tenemos, podemos capturarlo o podemos capturarlo directamente en ese apartado. Caso contrario, tendríamos que ir uno por uno. Pero estas herramientas tienen la funcionalidad de agilizar, el identificar qué cliente no tiene régimen y uso de CFDI para poder capturarlo de manera inmediata. La presentación, el material, yo creo que se les hace llegar, es la misma información que viene en esta parte de resumen de reforma fiscal, que es se les puede hacer llegar esa plantilla para que puedan aperturarlo sin ningún problema. Dice, si solicito ante el SAT la cancelación de una factura y el cliente la rechaza, ¿cuántas oportunidades más tengo ante el SAT para volver a solicitar dicha cancelación? Ese mecanismo no cambió. Si solicito la cancelación de mi factura el día de hoy y mi cliente la rechaza, técnicamente puedo volver a solicitar varias veces la cancelación, pero cuando el cliente rechaza por primera vez la cancelación, ya no entra al apartado de las 48 horas, es decir, va a estar en estatus de cancelación y pueden pasar las 48 horas, pero esa factura no va a pasar a cancelado de manera automática. Entonces, cuidado con eso, porque si tratamos de cancelar, lo ideal es notificarle al cliente, oye, te mandé esta solicitud de cancelación para que te pueda expedir el documento para que la puedan aceptar. Porque sí, puedo volver a intentarlo varias veces, pero esa factura va a estar en estatus de vigente hasta que el cliente acepte la cancelación. A menos que sea en la primera ocasión, es donde técnicamente podamos entrar a ese periodo pues técnicamente del tiempo de las primeras 48 horas en donde tiene que aceptar. En el caso por ahí de la factura global, recomiendo revisar el sistema y la configuración del concepto. Ahí hay que realizar una revisión previa, no únicamente depende del cliente. Ok, factura de traslado. Miren, ahorita por cuestiones de tiempo, vamos a finalizar la sesión hasta el día de hoy. Sin embargo, vuelvo a mencionar, el CFDI de traslado, vamos a ver traslados locales, traslados con complemento carta aporte, tanto en CFDI de traslado como en CFDI de ingreso, está de la siguiente semana, si no me equivoco, creo que es 18. Sí, 18. Ese seminario está programado para el día 18. Ahí vemos casos prácticos, vemos la generación de documentos de cómo se debe de utilizar dentro del sistema. Entonces, para no dividirlo, porque créanme, es un tema extenso, lo estamos dividiendo en dos secciones, uno de anexo 20 y uno en el caso de complemento carta aporte. ¿Utilizo la plataforma de Conta Fiscal 2000? ¿Necesito actualizar mi versión? Sí, porque esas versiones del sistema, como mencionaba anteriormente, no están preparadas para recibir XMLs en versión 4.0. Tienen que solicitar esa actualización con su distribuidor correspondiente. Todo lo contrario, Lick. Entonces, creo que de momento sería todo, Lick. No veo más dudas. Esta información se las voy a hacer llegar. En el caso de los contadores, la parte del resumen fiscal, créanme, yo soy de sistemas y con esa parte de resumen me ayuda muchísimo para el entendimiento, para las cuestiones fiscales, con los sustentos y todo. Entonces, pueden solicitarlo nuevamente, cito por el WhatsApp para que se les haga llegar sin ningún problema. ¿Ok? No, todo lo contrario, Lick, no veo mayores dudas. Les agradezco enormemente la atención. Una disculpa por la situación del internet, créanme, desgraciadamente no es algo que dependa de nosotros y esperemos que el material se haya grabado lo mejor posible para poder cargarlo a la página de YouTube y ustedes puedan estar visualizando la parte de configuración, la parte de emisión y la parte que se fue explicando.
Entonces, no veo más dudas por ahí. Les recuerdo, en mi caso soy el ingeniero Arturo Santiago. Me pueden mandar dudas o preguntas a través del correo electrónico de soporte3@atichiapas.com.mx y nuevamente hacerles la invitación de seguirnos en las redes sociales.